La inteligencia corporativa consta de algunos elementos fundamentales que deben ser manejados por los especialistas hoy en día y por aquellas personas que tienen intenciones en dedicarse a este tipo de actividad para ofrecer un extraordinario producto a sus clientes que les permita a dichos clientes fortalecer su producción, fortalecer sus mecanismos de actividad y mejorar sus patrones de seguridad. Así, el primer elemento esencial de la inteligencia corporativa es la información, es decir, cuando nosotros necesitamos tener conocimiento de cualquier dato, de observación relativo a nuestra organización que puede afectarnos, que puede producirnos algún beneficio o afectación. La información se maneja en forma de un plan para producir dicha información. Debe planearse en esencia para establecer cuál es la información exacta que requerimos. Por lo tanto, la información debe ser de calidad, debe provenir de fuentes muy especiales, muy importantes, que nos den seguridad y solidez de lo que estamos obteniendo. Los medios, de la forma en que estamos obteniendo la información también debe ser legal, debe ser fidedigna. Recordemos que toda esta información que vamos a obtener va a afectar de manera positiva o negativa nuestra futura producción, nuestra futura imagen, nuestras futuras normas de seguridad. Ya hemos hecho observaciones en este curso sobre la necesidad de la objetividad, contrarrestar la falta de objetividad que culturalmente se ha manejado en otros procesos de inteligencia y que han dado a la postre con información inadecuada que termina usándose en forma muy negativa y desventajosa para los actuantes dentro de esos procesos. Así que nuestra información tiene que ser veraz, confiable, debe tener una validez y una confiabilidad férrea. ¿Qué fallas podemos obtener o qué fallas se pueden presentar dentro del proceso de obtención de información? En primer lugar, la improvisación. No saber exactamente qué es la información que necesitamos y cuál es la información que estamos verdaderamente planteándonos como necesaria para el progreso de nuestra organización. Desconocimiento de factores críticos que existan tanto en el entorno como en el comportamiento de aquellos adversarios que pensamos pueden tener algún propósito de negatividad sobre nuestra organización. El empleo de técnicas inadecuadas es fundamental que lo tomemos en consideración, porque cuando se aplican técnicas inadecuadas, la información no va a ser veraz, no va a ser fidedigna o, por el contrario, puede provocarnos problemas legales con aquellas áreas donde fue puesto en práctica este procedimiento. Y desde luego, cuando personalizamos la búsqueda, es decir, aplicamos el factor personal, lo cual nos afecta la seriedad y la objetividad de las informaciones que vamos a poner en práctica. Algunas normas que podemos recomendar básicas para la obtención de la información es asegurarnos siempre de que la fuente de donde la obtenemos es de calidad absoluta, alta confiabilidad. Verificar los datos esenciales producidos por esa fuente, información de tiempo, de modo, lugar, datos numéricos, registros, fechas, cantidades, elementos fundamentales por donde pasó aquel objeto material o aquel elemento que tiene que ver con la información que estamos buscando. Así que hay que verificar esos datos esenciales. Otro aspecto importante para que nuestra información sea de calidad es fijar aspectos resaltantes, llevar anotaciones de aspectos que nos llamen poderosamente la atención, señas características, claves características, marcas, elementos inclusive, para repetir, de tipo numérico. Evitar la subjetividad. Cuando aplicamos el componente subjetivo a una investigación, desviamos totalmente el propósito de la misma y por lo tanto los datos van a resultar inadecuados o falsos para el propósito que estamos planteando. Evitar siempre las influencias emocionales. Todos los agentes dedicados a acciones de inteligencia, todos los elementos industriales de las diversas gerencias de prevención, de control de pérdida y de gerencia de seguridad patrimonial deben librarse del elemento emocional sobre las creencias,
cultos, religiones, orientaciones políticas, orientaciones de tipo sexual, inclusive pueden afectar la calidad y la objetividad de la investigación. Debemos conocer bien a los usuarios de las claves, de los dispositivos y de los elementos esenciales de nuestra organización para hacer una correcta acción de inteligencia y definir las áreas de influencia y de afectación de aquellos elementos sobre los cuales queremos realizar la investigación. Una recomendación especial es realizar una distinción clara entre aquellos que consideramos una información o un chisme, ya que subjetivamente la orientación hacia el chisme va a generar precisamente una mala calificación de la apreciación y por lo tanto el resultado no va a ser el adecuado. Cuando hablamos de información, esta siempre proviene de fuentes confiables, una primera característica. En cambio, el chisme siempre provendrá de fuentes dudosas. Una segunda clasificación es que la información, en el caso de la información, siempre la motivación del informante está asociada al interés supremo de la organización. En el caso del chisme, la motivación siempre está asociada a elementos personales y particulares del informante. Una tercera característica nos indica que la información presenta elementos de verificación progresivo, es decir, todos los elementos obtenidos en una información correcta, veraz, pueden verificarse, pueden obtenerse registros de esos elementos. En el cambio, cuando se trata del chisme, los elementos de información siempre se van disipando y se hace casi imposible su verificación. Otro elemento fundamental en los estudios de inteligencia es la fuente, así que hemos hablado de la información, cómo podemos trabajar con una fuente sabiendo que es fidedigna. Así que vamos a entender como fuente de información todo registro, todo custodio de registro, director, equipo humano, material, físico, cualquier persona que nos pueda ayudar en una investigación. Así que un documento obtenido en un estudio de inteligencia es una fuente de información importante y puede ser, de acuerdo a la calidad de ese documento, una fuente fidedigna, pero también una persona es una fuente de información. Por lo tanto, aquellas organizaciones que van a poner en práctica estudios de inteligencia deben manejar una red de fuentes importantes que van desde los objetos materiales, los equipos, los dispositivos, hasta las personas que pueden ser empleadas dentro de lo que va a ser el estudio y la aplicación de nuestra red de información. Las fuentes de información tienen una forma de clasificarse de acuerdo a la fuente como tal y de acuerdo a la información que éstas definen. Así que una fuente de información puede clasificarse en letras A, B, C, hasta la D. Eso nos da a nosotros la calificación de una fuente. Pero la información provenida de esa fuente se clasifica en números del 1 al 4. Es decir, cuando nosotros calificamos una fuente como A1, estamos hablando de que A es altamente confiable y 1 altamente creíble. Esta clasificación nos dice que esta información es veraz, es creíble. Si nosotros estructuramos el significado de esta clasificación, nos encontramos que A, altamente confiable, B, confiable, C, poco confiable, D, escasamente confiable. En contraste, la información 1 significa altamente confiable, 2, creíble, 3, poco creíble, 4, dudosamente creíble. Repetimos, si la información que manejamos es A1, significa que proviene de una fuente altamente confiable y que la información es altamente creíble. Así podemos ir dando las diversas clasificaciones de acuerdo a la fuente y la información para poder sustentar con mayor seriedad todos los trabajos de nuestro estudio de inteligencia.